Buenas tardes. ¿Quién realmente creen que todo va bien a los que aman al Señor? Amén. Yo también. Y bueno, para mí es muy especial en esta tarde porque es la primera vez que estoy predicando este año y debo confesarles, no tenía que predicar el 2012 porque habíamos elegido al principio de año todos los temas y las fechas, y justo las 3 fechas que me tocaban se cruzaban con otros predicadores invitados que, bueno, después se vinieron o se están programando. Sin embargo, Dios sabe cuánto me llena poder predicar su palabra, y es así que esta semana mi hermano Bayo me encomendó de que pueda dar esta prédica que es instrumento de su voluntad. Quisiera hacerles una pregunta muy teológica, muy profunda. ¿Ustedes sabían que de todos los apóstoles, uno de ellos fue convertido en una fruta? Algunos sí, otros no. ¿Saben cuál fue? Fue Pablo. Porque la palabra de Dios dice que fue convertido en Damasco. Algunos están de chiste, ¿no? Para los que no están de tarea, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, donde está justamente la conversión de Pablo. Sin embargo, les decía esto y quería entrar con esto porque precisamente es del capítulo 9 del cual quiero extraer la enseñanza de hoy, de los versos 10 al 15. Permítame y acompáñenme por favor con la palabra de Dios. Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre, de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: vete, pues este me es un instrumento de elección, que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Palabra de Dios. No sé si logras ver la parte que está resaltada. Dice: este me es instrumento de elección. Te pido que repitas conmigo: este me es instrumento de elección. ¿Sabes? Porque en este contexto es fundamental. El Señor nos está revelando que en su voluntad buena, santa y perfecta, Él ha decidido que en la obra salvífica el ser humano, el hombre, sea copartícipe de ella. Él es el que elige el instrumento. Y Él nos está diciendo: este es un instrumento de mi elección. Él está diciendo: el hombre va a ser un coadyuvante, un cooperante de la obra salvífica de Dios. Y esa es una verdad. Ahora, a primera vista, si te das cuenta y lees, alguien podría detenerse demasiado exegético y decir: un momentito, más bien eso me está diciendo lo contrario, porque cuando dice este, se está refiriendo a una persona en concreto, se está refiriendo específica y directamente a Saulo de Tarso, a Pablo de Tarso, si quieres. Sería evidente y sería lógico, porque Pablo era un fariseo, porque Pablo había sido adiestrado a la luz y la enseñanza de Gamaliel, porque Pablo era un hombre conocedor de la palabra, porque Pablo era esa persona que además tenía ciudadanía romana.
Y eso estratégicamente serviría para llegar mucho más allá con la predicación de la palabra. Era un hombre disciplinado en su oración. Era un hombre cumplidor de las leyes. Era un hombre fuerte, enérgico. No en vano, el mismo Pablo reconoce en 2 de Corintios capítulo 11, 24 al 27. La tienen ahí para ubicarla más rápidamente. Él mismo dice: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces sería lógico pensar que ese era el instrumento de Dios, que no sería un instrumento, sería el instrumento. En cambio, nosotros reconociendo nuestra naturaleza pecadora, nuestra debilidad por la carne, y no me estoy refiriendo al gusto por la parrillada, cuando nosotros estamos hablando de nuestra poca oración, de nuestra falta de testimonio, más bien este verso me ayudaría a entender de que yo jamás sería un instrumento para Dios. Sin embargo, eso es un entendimiento equivocado de la palabra. Eso no es cierto, porque sí ha sido elegido por Dios. Así como a Pablo se le ha dicho: tú vas a llevar la luz de mi palabra por las naciones, a ti también se te ha dicho lo mismo. Tú has sido encomendado, tú has sido llamado para hacer lo mismo. Vayamos a la palabra de Dios, a Isaías capítulo 49, versos 1 al 4. ¿Qué te dice aquí la palabra de Dios? Te dice: óigame, países del mar, présteme atención, naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes que yo naciera. Pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. Convirtió mi lengua en espada afilada. Me escondió bajo el amparo de su mano. Me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo. En ti me mostraré glorioso. Y fíjate qué bien se articulan estos versos con el verso 6 que dice: no basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Palabra de Dios, ahí lo tienes, con nombre y con apellido. Tu llamado para ser un instrumento de Dios. Nadie puede quedarse y decir: no, el instrumento que sea para otros que sean los que hagan, porque yo no soy ni fuerte, ni poderoso, ni sabio, ni rico. ¿Sabes qué? Dios no ha elegido eso. Esas condiciones, méritos y virtudes, Dios no las ha elegido para poder elegir, para poder tener a sus instrumentos, a sus servidores. Por el contrario, Dios ha elegido pecadores, Dios ha elegido gente pobre, Dios ha elegido gente enferma, Dios ha elegido gente rebelde, aquellos perseguidores de su iglesia, para que ellos sean testimonio de conversión. Él ha elegido a toda esa gente débil, para que el débil diga: fuerte soy. Él ha elegido a aquellas personas que digan: yo no puedo hacer porque tengo una serie de incapacidades, para que digan: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios ha elegido a aquella gente que está esclavizada por su pasado y por el pecado, para que diga: yo ya soy una nueva criatura en Cristo. Esas personas están ahí y tú eres también uno de ellos, instrumentos de Dios. Sin embargo, no nos podemos quedar en esta parte de la verdad. Es cierto, todos somos instrumentos de Dios. Sin embargo, esa voluntad de Dios de que tú le sirvas se complementa con la voluntad de que quieras ser tú un instrumento útil. ¿Te das cuenta? No basta ser un instrumento, tú debes ser un instrumento útil. Veamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. Perdón, 20 y 21.
Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos nobles y otros para usos viles. Si pues alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda obra buena. Palabra de Dios. Eso significa, hermanos, que en esta casa de oración, en esta casa que se llama Iglesia Católica, todos somos instrumentos de Dios. Todos hemos sido llamados por un motivo especial. Sin embargo, si tú quieres estar predispuesto para ser utilizado para toda obra buena, entonces tú no te puedes quedar como un instrumento de madera o como un instrumento de barro. No es este el lugar para falsas humildades. No es que puedas decir, yo naturaleza de instrumento de madera tengo. Sí, siempre me han dicho que cabeza de wishla tengo, así nomás, de madera balsa además. Si me presionas mucho me rompo y ya no sirvo. No puedes decir, ¿sabes qué? Si yo soy un instrumento de barro, quiero ser ollita de barro, así al lado del fogón, en una cocinita bien escondido, en una casita de pobre. Ay, disculparás, aquí solo reina la felicidad. ¿Sabes? No te confundas. Somos como barro en las manos del alfarero, en lo que respecta a la gracia. Pero en lo que respecta al servicio, tú debes ser un instrumento noble, útil, consagrado y santificado para el templo de Dios. Tú debes ser oro y debes ser plata, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Quiere que tú trabajes. Por eso la palabra de Dios no dice, y yo lo mantendré limpio. Dice, si alguno se mantiene limpio. Porque implica una parte tuya, predisposición tuya para que lo obre. Implica el que quiere, el que está dispuesto a, el que está con el corazón abierto a. Sobre ese yo quiero actuar. Pero necesito que Él ponga de su parte. Y por eso, para entender esto, para poder ver cómo debemos prepararnos como instrumentos útiles a la voluntad de Dios, hay una serie de principios que guían nuestra vida. Así he querido desarrollar algunos para que los vayamos viendo. El primer principio dice, debemos fortalecernos en la oración y el conocimiento de la palabra. Debemos fortalecernos en la oración y el conocimiento de la palabra. Es evidente que Dios quiere utilizarnos como instrumentos poderosos en sus manos. Sin embargo, esto no va a ser alcanzado, sino en la medida que tú quieras conocer y cumplir sus mandatos. Sino en la medida en la que quieras tú ponerte de rodillas ante el Señor y buscar esa efusión del Espíritu Santo, esa unción que viene de lo alto en tu vida. Tú necesitas llevar una palabra que sea comunicada a ti personalmente y que está acá, no está en ninguna otra parte, y que será dicha y soplada a tu oído en los momentos de oración. Tú tienes que llevar una palabra consistente, congruente. El Señor nos ha dicho, yo te haré apóstol, te haré profeta, te haré evangelizador, podrás ser pastor, podrás ser maestro, y llevarás mi palabra por los confines de la tierra. Si tú no has estudiado su palabra, si tu oración profunda es escasa o nula, entonces ¿de qué vas a hablar? Cuando la gente te diga, ¿cuál es la solución para las cosas que estamos viviendo ahora en este mundo, así como está, violento, insensible, deshumanizado? Para esta situación agobiante, ¿cuál va a ser tu proclamación? ¿Cuál va a ser tu querigma? Si tú no te metes en la palabra de Dios, ¿qué le dirás pues? Tal vez ya va a pasar como agua.
sana, sana, colita de rana. O por ahí, alguna canción que le vaya. No te preocupes, hermano, nunca maduró 100 años que hubo pueblo que resista. ¿Qué le vas a decir? Si tú quieres realmente trabajar en la obra de Dios, ser instrumento de Dios, llevarás a la palabra de Dios. Entonces, cuando te digan, en este mundo de impunidad, en este mundo de injusticia, en este mundo en el que todas las cosas están mal, donde la gente cada vez más se aleja de Dios, donde cada vez más se persigue a su iglesia, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí tú tengas la palabra santa de Dios y le digas, puede pasar muchas cosas, sin embargo, mi hermano, sin embargo, mi hermana, se podrán correr los montes, las colinas se pueden mover, pero hay algo que no se va a apartar jamás, y ese es el amor de Dios, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque nosotros tenemos una salvación que ha sido traída por un Padre que nos ama, un Padre que ha mandado a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Esa es la palabra que tú vas a llevar, palabra concreta y palabra de Dios, que causa impacto a la sociedad, a tu pueblo y a las naciones. Y déjame decirte una cosa, esas tus palabras estarán acompañadas de señales y de prodigios. Y en el nombre de Dios, tú proclamarás sanidad y habrá sanidad. En el nombre de Dios, tú vas a proclamar paz, justicia, gozo y bendición por donde tú vayas. Y el Padre va a sellar tus palabras con el poder del Espíritu Santo. Realmente, si lo crees, dale un aplauso al Señor, porque yo sí lo creo. Yo creo que eso es así y ha funcionado así. Ese es nuestro peligro. Vamos al punto segundo. O segundo principio. El amor debe rodear todo lo que hacemos. Si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, sabes que las cosas que hagas, el servicio que prestas, debes prestarlo con amor. Si tú haces las cosas simplemente por hacerlas, porque no hay otra cosa que hacer, porque ya están repitiendo la novela Mi Pecado y yo ya la he visto, entonces mejor iré a hacer algo a la casa de oración. Eso no sirve, eso no vale nada. ¿Sabes qué? Pablo nos declara clara y drásticamente. Yo sé que hemos leído miles de veces este verso, pero no está de más en este contexto volverlo a recordar. 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: si hablo lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy nada más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entreno mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Te das cuenta? Las cosas que tú hagas, Dios te dice que las hagas con amor, porque eso es lo que representa. No se trata de meterse en un servicio y servir un tiempito bien y cada vez menos bien, si vale el término, luego desganado, y luego hasta con tu cara larga vas a servir, poniéndoles caras a tus hermanos así como que el favor que les hago de venir. Dios no te está obligando. Dios no te está diciendo: no vas a venir a tu servicio, olvídate tú entonces de la bendición. Fidelidad que digas, no te voy a dar nada, nadita siempre, bien pasa en el Dios. Nada te voy a dar. No es así. Dios no te está diciendo: ya, ¿sabes qué? Anda, de mala gana, ya anda, hazles jetas a toditos. Yo después lo que hagas, yo voy a sanar. El jueves en sanidad, toditos los vamos a mandar. Vamos a agarrar a la cartucha, a la marita, al chicho, a la chicha, a la causa, toditos. Hasta más tarde se van a quedar. No te está pidiendo eso.
Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero que en tu servicio tú muestres el amor que yo te he dado. Tú que representes el amor que has sentido de mi parte. Que yo te he amado primero, eso mostrar a la gente. Que por ese amor tú te has levantado. Que por ese amor tú te has restaurado. Que por ese amor te has fortalecido. Y que ahora eres una simiente en mi iglesia. Eres un instrumento realmente útil para mí. Servir significa amar. Y ahí tienen en los recuerditos que les han dado una cita, Efesios 6:6, que te demuestra justamente que el servicio se debe fundamentalmente a alguien. La palabra de Dios dice, sírvanles no solamente cuando ellos estén mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Realicen su trabajo de buena gana como un servicio al Señor y no a los hombres. Palabra de Dios. El servir a Dios significa que tú tienes que amar a quien sirves, al que le estás prestando el servicio. Significa que tú tienes que amar a los que te acompañan en el servicio. Significa que tienes que amar por quien haces el servicio. Y ese alguien es nuestro Dios. Ese alguien es nuestro maravilloso Dios. Por eso, si tú eres un instrumento que está trabajando para ser un mecanismo útil, santo y consagrado a Dios, pero hay algo que está flaqueando por ahí. Si estás prestando de mala gana tu servicio, si tú estás, porque soy amigo de la Juanita, yo puedo hacer lo que quiera y nadie me va a decir nada, o porque soy el más viejo, la más vieja, no de edad sino de servicio, entonces nadie me puede decir nada. ¿Sabes qué? Apresuradamente ve, ponte en la presencia de Dios. Pídeme perdón por tus actitudes. Cambia. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú estás mostrando es que ha cambiado tu forma de pensar, así como también ha cambiado tu forma de vivir. Tú ya no vives como la gente del mundo. Tú eres diferente y eso se ve. Eso se ve en lo poco y eso se ve en lo mucho. Vamos a otro principio. Debes permanentemente estar predispuesto al servicio. Hace tiempo Dios me puso una prédica en el cual justamente hacía esta reflexión. En el contexto de Isaías 49, cuando dice que tú eres una flecha aguda, se está refiriendo que tú eres un instrumento incisivo, mortal, que eres un instrumento realmente de guerra. Y les decía a mis hermanos hace un tiempo, tú no eres, en este contexto, un instrumento de arado, de esos que solo se los saca en determinada época, en determinado momento. Es como que yo agarre y empiece a llamar a los de mi grupo de oración y les diga, vengo hoy día porque nos toca el retiro, luego ya no importa, pues ya te vas a estar incorporando, pero la cosa es hacer bulto. No se trata de eso. No eres instrumento de carpintería, de esos que solo se utiliza específicamente para una cuestión, para arreglar un determinado elemento. Entonces, ay, ¿saben qué? No me llamen para grupos de compartimiento bíblico, de oración. Llámenme cuando haya pues un buen endemoniado, algo así, porque saben que yo soy liberador y que no estoy para esas cosas, estoy para lo que Dios me ha hecho, hermanos, la liberación. No eres un instrumento de cocina, de esos que yo aquí nomás en mi grupito me voy a quedar calladito, como ollita de barro, casita de pobre, No se trata de eso. Tú eres un instrumento de guerra. Tú eres un instrumento porque te dice, tú eres flecha aguda que serás puesto en la aljaba del guerrero, del
prestar un servicio siempre, para ser un instrumento útil siempre. Fíjate qué asombroso es justamente la cita de Primera de Timoteo capítulo 4, versos 12 y 15, que dice: más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Luego dice el capítulo 15: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Palabra de Dios. ¿Sabes qué simple pero qué complicado al mismo tiempo es el verso 12? Porque te está diciendo: trabaja en lo cotidiano, trabaja en lo que haces cada día, en los lugares en los que te desenvuelves. Habla, pero habla como si fueras mi hijo, no como si fueras cualquiera. Acordate que tu boca habla lo que abunda en tu corazón. ¿Y cómo se complementa esto con el verso 15? Porque te dice: ten cuidado. ¿De quién? De ti mismo. ¿De quién? De ti mismo. Porque nosotros podemos ser un antitestimonio muchas veces. Hay veces que apresuramos en juzgar a la gente, en condenar a la gente, en mentir sobre la gente. Hay veces en las que proferimos palabras de maldición, cuando nuestra boca debería estar profiriendo palabras de esperanza, palabras de bendición, palabras de fe. Qué difícil entender esto. Ten cuidado de ti mismo. Tienes que tener cuidado en lo poco que haces, porque cada cosa que haces causa un impacto. Eres un instrumento de Dios. Una flecha, cuando sale de las manos del guerrero, por donde pasa va a causar impacto. Lo mismo tú en tu vida, vas a causar un impacto. Y qué responsabilidad más grande cuando te dice: ten cuidado de lo que enseñas a otros. Imagínate la responsabilidad. Yo me ponía en 3 situaciones. Decía: imagínate la responsabilidad del profesor, ese que quiere dar crecimientos, que quiere hablar de los dones del Espíritu Santo, pero no cree en el don de lenguas. Imagínate la responsabilidad de los predicadores, que quieren hablar de términos complicados: metanoia, parucía, parresía, amartía, y piensan que mientras más complicado lo pongo en un término cantinflesco, y ahí salgo como bien parado, como el lector del tema. Imagínate los pastores que quieren decirle: el Espíritu Santo puede bajar con dones y con carismas a tu vida. Y el tipo hace rato que dejó de orar, o nunca tuvo oración profunda. ¿Qué estás enseñando? Cuidado con lo que enseñas. Hace unos momentos pensaba en esta frase que les iba a decir, que es dura pero es cierta. Si yo en mi predicación empiezo a atacar a la Virgen María, disimulada o abiertamente, si empiezo a atacar a los santos, a los sacramentos, a la Eucaristía, o por el contrario le trato de dar atributos que no tienen, estoy causando división. Y la división no es de Dios. Ahí podemos pasar de ser instrumentos de Dios a instrumentos del que divide. Y tú sabes que divide. Entonces necesitamos llenarnos realmente de un conocimiento tal y profundo para tener el coraje de servir a Dios en esas circunstancias. Si te das cuenta, esta tarde te estoy diciendo: tú eres un instrumento. De ti depende ser un instrumento útil. Es un camino largo y de todos los días.
sobre lo cotidiano para caminar de lo ordinario a lo extraordinario. Pero depende de ti. Hay una cosa que debes saber: Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a actuar en tu vida. Dios quiere. Por eso te ha llamado desde el seno de tu madre. Pero necesita de ti que empieces a trabajar en ti, que dejes que Él obre sobre ti. Yo quería terminar este tiempo de compartir la palabra pidiéndoles que piensen en algunas cosas que les voy a decir. Les pido por favor que bajen la cabeza un momento, cierren los ojos y se pongan a pensar en lo siguiente. Ponte a pensar que Dios te ha llamado en persona y tú estás aquí por una simple pero poderosa razón. Dios te ha buscado. Dios ha tocado tu corazón. Dios te ha dicho: te necesito para mi obra, para que sirvas en toda obra buena. Ponte a pensar: qué honor tan grande. Realmente, qué detalle, Señor, que tú me hayas llamado. Ponte a pensar que Él quiere que tú seas un instrumento realmente noble, útil y consagrado a su templo. Y que este es el tiempo en el que tú debes responder y pensar: ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu compromiso? ¿Cómo está tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu oración profunda para buscar justamente la presencia del Espíritu Santo? Ponte a pensar que el servicio que tú prestas no es un servicio común, es un servicio extraordinario. No es algo superficial, es algo profundo que causa impacto en la vida de los demás. ¿Cómo estás trabajando en eso? Ponte a pensar que las cosas que haces deben estar siempre marcadas en el amor, porque realmente tú eres el principal testimonio de Dios. Tú eres la carta de presentación de ese Dios del cual nosotros hablamos. Sé que el camino puede ser difícil, que la tarea puede ser dura para todos nosotros. Sin embargo, acuérdate de estas promesas que nos da el Señor. El Señor dice en su palabra: escucha, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije: tú eres mi siervo. Yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. Yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. El Señor te dice: yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido. He dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá, porque te aprecio. Eres de gran valor. Y escucha esto: yo te amo, dice el Señor. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. El Señor te dice: ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Yo soy el Señor. Fuera de mí nadie